Los historiadores acostumbran señalar que la historia no es patrimonio exclusivo de un grupo de individuos extraordinarios. Más bien, hoy en día somos conscientes de que la historia la hacen las sociedades, los colectivos y los pueblos. Sin embargo, hay figuras cuya trascendencia histórica individual es tal que se vuelven imprescindibles para entender nuestra propia historia. José de San Martín es, sin lugar a dudas, una de esas figuras. Casi que nos es inconcebible pensar en la historia de la independencia argentina e incluso de Sudamérica sin la figura del padre de la patria, el santo de la espada. Pero sin caer en los relatos hagiográficos tradicionales, hay un punto que no podemos perder de vista. San Martín era un revolucionario, un hombre que no solo emprendió una lucha revolucionaria y una guerra de independencia para construir una nueva nación, sino que también se propuso construir un mundo más igualitario. Como miembro de la logia Lautaro, que llevaba ese nombre en honor al cacique mapuche que había enfrentado la conquista española, San Martín fue uno de los principales impulsores de la independencia de Sudamérica. Requeriría de una larga exposición poder explicar debidamente todos los aportes de San Martín a la causa de la independencia americana. Sin embargo, señalando algunos puntos nada más, podemos mencionar que el Regimiento de Granaderos a Caballo fue el primer cuerpo de caballería de élite de las fuerzas patriotas en el Río de la Plata, que tuvo un rol decisivo en el derrocamiento del primer triunvirato y el impulso a la asamblea del año 13, que tenía el objetivo tan tempranamente de sancionar una constitución y declarar la independencia, que como tal fue uno de los principales impulsores del Congreso de Tucumán, que finalmente la declaró, que el plan continental que diseñó desde Cuyo tenía el objetivo de cruzar los Andes para emprender una guerra contra la mayor potencia colonial de América, y que esa cruzada emancipadora fue decisiva para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Y a veces pensamos en un San Martín edulcorado y le despojamos de su carácter más transformador, pero para poder emprender la campaña de los Andes expropió las riquezas de los principales propietarios peninsulares y realistas de Cuyo, obligó a estos a trabajos forzados, impulsó la liberación de esclavos para engrosar las filas del ejército, abolió el tributo indígena en Perú, entre montones de medidas que apuntaban a una transformación de una sociedad estratificada y de casta. Pero además, lo que encontramos en San Martín es la noción clara de que la lucha que se libraba era una lucha revolucionaria. Como él mismo diría, la muerte era mejor que ser esclavos de los maturrangos. Y las revoluciones son procesos que tienen avances y retrocesos, tienen victorias y tienen derrotas, pero que tienen siempre en claro un horizonte de transformación. Y esa idea acompañaba a San Martín. La campaña de los Andes fue una proeza militar, pero no estuvo exenta de reveses. El cruce de los Andes y la resonante victoria de Chacabuco abrieron el camino para la declaración de la independencia de Chile en febrero de 1818. Sin embargo, la guerra tenía sus dificultades. La resistencia realista se demostraba mucho más enconada de lo que se había esperado, y el financiamiento desde Buenos Aires tardaba mucho más en llegar. A su vez, el Ejército Unido Argentino-Chileno afrontaba divisiones entre estos mismos e incluso entre los propios chilenos, que se encontraban divididos entre los partidarios de O'Higgins y de los hermanos Carrera. En ese contexto, el ejército realista de Mariano Osorio inflige una dura derrota a las fuerzas patriotas en la batalla de Cancha Rayada. Un verdadero desastre que amenazaba con el derrumbe de la causa de la independencia. Cientos de patriotas chilenos huían al exilio. El caos se apoderaba de Santiago, mientras parecía que la causa de la revolución caía en pedazos. Frente a la aparente derrota de la causa de la independencia, el 25 de marzo de 1818, San Martín da uno de los discursos más importantes de su carrera. La patria existe y triunfará. Empeño mi palabra de honor de dar un día de gloria a la América del Sur. Tan solo 10 días después, el ejército argentino-chileno dirigido por San Martín y O'Higgins derrotó aplastantemente a las fuerzas realistas en la batalla de Maipú, con el sol por testigo. De entre las infinitas aristas que hacen a la vida y gesta del libertador de Sudamérica, hoy quería rescatar esta idea de San Martín, en un contexto de desesperación, derrumbe que amenazaba con derrotar a la revolución. La patria existe y triunfará.